Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos para estudiar las escrituras y para permitirle al Espíritu de Dios que traiga estas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré. No sin antes invitarles y recordarles, como siempre, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro contenido y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Igualmente también quiero invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura, que ya lo tenemos abierto desde hace varios meses, donde pues en conjunto leemos las escrituras, leemos un capítulo diario y luego pues tenemos unas reuniones en vivo y en directo los miércoles a las 10 de la noche hora de España y los sábados a las 6:30 de la mañana también hora de España. Puede usted consultar los horarios de acuerdo al país donde se encuentre y toda la información la va a encontrar en la cajita de descripción de este video. Vamos a continuar entonces con este hermoso libro de Josué, este libro pues que nos está narrando cómo se lleva a cabo la conquista de la tierra prometida. Ya murió Moisés, ya el pueblo de Israel está al, al lado, al lado este del Jordán preparándose para entrar a la tierra prometida. Y el día en el capítulo 3 pues se nos narra el paso del Jordán. Este hecho que el pueblo de Israel venía esperando ya desde hace tanto tiempo, que era el punto de ingreso a la tierra prometida como tal. Recordemos que el pueblo de Israel llevaba 40 años por el desierto esperando ver cumplida esta promesa, pero cuando llegan al Jordán, pues ya estaban a un paso. Recordemos que antes de leer eh, el contexto, el contexto era que pues el pueblo de Israel ya llevaba varios meses ahí ubicado en ese lugar, en un lugar llamado Sittim. Allí fue donde Moisés les dio los últimos consejos. Todo el libro de Deuteronomio fue dictado allí. Murió Moisés, estuvieron un mes más en este lugar y, y pues ya el duelo tiene que pasar, la estadía allí tenía que acabarse y Dios le dice a Josué, miremos lo que dice el capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora
12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, este capítulo 3 nos narra el cruce milagroso del río Jordán por los israelitas, marcando así la entrada a la tierra prometida. Vemos aquí entonces que bajo la guía de Josué y el arca del pacto, el pueblo se santifica también. También vemos una etapa o dentro de la historia, o lo que nos narra este capítulo, que los sacerdotes pues juegan un papel muy importante cuando tocan el agua. Cuando tocan el agua del río, ponen sus pies en el agua del río y vemos que el agua se detiene, el río detiene su flujo y permite así que toda esta nación cruce en seco y se demuestra una vez más el poder de Dios. Vamos a ver entonces los puntos claves de este capítulo. Lo primero que dice es que Josué se levantó de mañana. Bueno, a lo largo de la historia de Josué nos vamos a encontrar varias lecciones. Lecciones para el liderazgo, hay lecciones para los líderes, hay lecciones también, hay lecciones de fe para cómo prepararnos para entrar a la tierra prometida. Y este capítulo, el capítulo 3, el 4 y el 5, nos está dando lecciones de preparación. O sea, miremos que lo que estamos viendo aquí la conquista no ha empezado. La conquista como tal no ha empezado, pero ellos están dando un paso, están en una transición. Pero para esa transición nosotros tenemos que prepararnos. Y lo primero que se nos aparece aquí en el versículo 1 es el levantarse de mañana. El levantarse de mañana. Y levantarse de mañana podemos encontrar dos significados de este término. Pues lo primero tiene que ver con madrugar, con levantarse temprano, temprano a buscar a Dios. Recordemos que la Biblia nos da una enseñanza acerca del Señor Jesucristo, que Él se levantaba muy temprano cuando todavía estaba oscuro. ¿A qué? A orar, a buscar a Dios. Miremos que esto es clave en la vida de un cristiano que quiere conquistar, que quiere ver bendición, que quiere experimentar éxito en su vida y en su caminar. Levantarse temprano. Pero levantarse temprano ¿a qué? A orar, a buscar al Señor. Mire, como cristianos nosotros tenemos que darle prioridad a la búsqueda de Dios en nuestras vidas. Porque Él es la fuente. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente en nuestro caminar. La palabra de Dios es nuestro alimento. Entonces aquí viene una lección bien grande. Los hijos de Dios, los cristianos, los que dependemos de Cristo en nuestra vida, tenemos que aprender a levantarnos de mañana, a buscar a Dios temprano. Pero bueno, el otro significado es de levantarse de mañana, que nos marca la Biblia, es buscarlo temprano, en una edad temprana en nuestra vida. Buscarlo antes de que sea tarde. Y esto es un mensaje sobre todo para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Yo admiro nuestros niños que buscan
que buscan la presencia de Dios, que buscan al Padre, que buscan el estar con el Señor. Y esa es otra lección que nosotros tenemos que aprender. No espere hasta que usted sea viejo, hasta que usted tenga sus años, hasta que usted ya sea una persona de la tercera edad para buscar a Dios. Tiene que buscarlo temprano en su vida. Entonces dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim, de ese lugar, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces aquí vemos cómo se levantaron de mañana y llegaron hasta ese lugar, hasta la orilla del Jordán, y reposaron. Dice, y después de 3 días, y mire que aquí aparece otra vez el número 3, 3 días. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. O sea, estamos hablando de que esos 3 días son 3 días de preparación. Y mire lo que dice el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Mire, ¿qué significa cruzar el Jordán? Cruzar el Jordán significa tomar una decisión. Recordemos que el pueblo llevaba ya 2 meses o más en ese lugar de Sitim. Allí escucharon las enseñanzas de Moisés, allí vieron esos últimos días, recibieron esos últimos días, vivieron el duelo de Moisés. O sea, ellos llevaban allí varias semanas. Pero Dios les dice, ya es hora de que salgan de su lugar y pasen el Jordán. Dice, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y aquí vemos el papel del arca. Entonces vemos aquí la preparación y la santificación. O sea, Josué ordena al pueblo santificarse para presenciar las maravillas de Dios. Luego viene el papel del arca. Los sacerdotes llevan el arca. El arca representa la presencia divina. Y entonces les dice, ustedes van a tener sus ojos puestos en el arca. El arca representa la presencia de Dios. Entonces, aquí vemos cómo se conjuga todo esto. Ellos les llegaba el momento de cruzar el Jordán. Pero ¿quién iba adelante? El arca. ¿Y quién llevaba el arca? Los sacerdotes. Y miremos esto, que esto es bien especial. Dice que los sacerdotes llevaban el arca sobre sus hombros. ¿Y quiénes tenían que mojarse los pies? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de dar el primer paso, de meterse al río. O sea, digamos que ellos sí se mojaron. Y miremos la responsabilidad que tienen los siervos de Dios, o que tenemos los siervos de Dios en este caso. Ser portadores de la presencia de Dios. Ir adelante con el Señor abriendo camino. Los sacerdotes tenían un compromiso, y un compromiso bastante arriesgado, y era meterse al río, dar el primer paso, dar el paso de fe, que fue lo que Dios ordenó. Cuando los sacerdotes que llevan el arca vayan al frente y toquen con su pie el agua, entonces Dios va a obrar un milagro. Y vemos cómo hace Dios un milagro. Vemos aquí entonces que el milagro del Jordán, al cruzar durante la época de crecida del río, las aguas se detienen cuando los sacerdotes pisan el río. Y entonces este acto consolida el liderazgo de Josué ante el pueblo, muy parecido a lo que pasó en el Mar Rojo. Entonces vemos aquí la primera lección que nos encontramos en este capítulo 3. Tomar decisiones. Mire, la tierra prometida es sinónimo de lugar de bendición, lugar donde Dios va a prosperar y va a bendecir. Vamos a recibir la bendición de Dios. Ahora, lo que impedía para entrar a ese lugar o disfrutar de la bendición de Dios era una barrera natural llamada el río Jordán. No era la guerra, no eran hombres armados, era un río, simplemente un río que no es muy ancho de cauce, no es muy ancho porque el río Jordán no es un río muy ancho, pero
Era una barrera natural y los israelitas tenían que atravesarlo, tenían que cruzar ese río. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como personas, nos atemorizamos por cosas que a veces son pequeñas delante de Dios. Y entonces Dios nos llama a dar el paso de fe, a creerle al Señor, a salir de nuestro lugar y a atravesar el Jordán. Entonces, primer aspecto que nos encontramos aquí, cruza el Jordán, toma la decisión de cruzar el Jordán. Sal del lugar donde estás y entra en ese acto de fe para aprender, para empezar a conquistar la tierra prometida. Ahora, una vez que el pueblo cruzó el Jordán, una vez que vieron este milagro tan grande que Dios detuvo el río, en el capítulo 4 de Josué, entonces se nos narra la edificación de un monumento conmemorativo. Dios le dice a Josué que tome 12 piedras del lecho del río, una por cada tribu, y cuando hayan pasado al otro lado, estas piedras iban a ser colocadas por orden de Dios, obviamente, iban a servir de testimonio para las futuras generaciones sobre la fidelidad y el poder de Dios al dividir el río. Mire, y aquí vemos algo bien especial en este capítulo 4. Vamos a leerlo, vamos a leer unos versículos para que nos empapemos y podamos entender. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habréis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Mire, aquí vamos a ver entonces estas piedras. Dios ordena a 12 hombres tomar piedras del lugar donde los sacerdotes sostenían el arca de la alianza en medio del río para recordar la travesía milagrosa. Mire, vemos aquí que Dios una vez más nos está mostrando los recordatorios, cosas que nos ayuden a recordar. Y aquí se levanta un monumento conmemorativo. Ahora pensemos en esto. Estas piedras no eran un altar. Muchos interpretan estas piedras como que se puso un círculo de piedras y no es así. Estos círculos de piedras los utiliza el enemigo, los utiliza Satanás para lugares de adoración. Recordemos las piedras de Stone Age por allá en Escocia, en Irlanda, por allá, y varias piedras que se arman en círculo para hacer cultos a dioses paganos. Pues esto no era el caso. Estas piedras representaban una por cada tribu. Representa que las tribus unidas pasaron y tomaron posesión entran a la tierra prometida. Esto es un recuerdo. ¿Un recuerdo para qué? Bueno, esto tiene un significado educativo. El monumento tiene como propósito que cuando las futuras generaciones pregunten qué significan las piedras, se les explique cómo Dios detuvo las aguas del Jordán.
Y esto era una forma de fortalecer la fe de la nación. Aquí también encontramos otro aspecto y es la finalización del cruce. Ahora, los sacerdotes permanecieron en el cauce del río hasta que todo el pueblo cruzó. Miremos el papel de los sacerdotes. Y aquí se nos dice que los sacerdotes estuvieron firmes. Y esto nos habla de la firmeza que nosotros debemos tener en nuestra vida espiritual. Nosotros como siervos, y esto es un mensaje a los siervos, a los que vamos delante pagando el precio en la iglesia, en la casa de Dios, a los que llevamos sobre nuestros hombros responsabilidades tan grandes, y es estar firmes con el Señor. Mientras todo el mundo pasa, mientras todo el mundo está haciendo su travesía, pasando con su familia, estos hombres estaban ahí parados, estaban ahí en medio, y el arca pesaba, llevando el arca sobre sus hombros, y el arca pesaba lo suyo. Y ellos estuvieron ahí varias horas, esperando a que 2,5 millones de personas pasaran con sus enseres, con sus familias, con todo lo que tenían. Miremos el papel que jugamos. ¿Qué tanto estamos nosotros llevando esa responsabilidad con agrado, sin quejarnos, dándole gracias al Señor, pero sobre todo entendiendo lo que hacemos? Mire, yo le doy gracias al Señor por aquellas personas que de alguna manera hemos entregado nuestras vidas para, para que el pueblo pase, para que nuestra gente, para que las familias pasen a salvo, a disfrutar de la bendición de la tierra prometida. Mire que estos sacerdotes fueron los primeros en entrar y los últimos en salir. Fueron los primeros, pero también los últimos. Y esto nos da un mensaje para los que estamos pagando el precio. Y entonces, aquí tenemos que darle gracias al Señor. Los siervos, los que estamos en el pastorado, los que estamos como diáconos, los que estamos en el servicio de la casa de Dios. Dele gracias al Señor y valore ese lugar que Dios le ha dado. Vemos entonces que los sacerdotes permanecieron firmes hasta que todo el pueblo cruzó. Vemos también aquí en este capítulo 4 cómo se estableció un campamento. El pueblo acampó en Gilgal, al este de Jericó. Este campamento, bueno, más adelante se nos dice el por qué se llama Gilgal en el siguiente capítulo. Pero aquí se establece el primer campamento en la tierra prometida. El pueblo acampó en ese lugar donde se levantaron las piedras. Y es la primera noche que ellos pasan, o el primer día que ellos están en la tierra prometida. Aquí se consolida también la autoridad de Josué. Se ve el respaldo, o sea, se deja ver el respaldo que Dios le está dando a este hombre, a este líder. Y pues el cumplimiento de la promesa que Dios mismo le hizo a Josué, que le dijo: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y así mismo, pues Dios le cumplió. Dios cumplió esta promesa que Dios le había dado. Y vemos el propósito. ¿El propósito cuál fue? Mire, el cruce y las piedras mostraron a todos los pueblos de la tierra el poder de Dios. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5, cómo esta situación o este milagro, pues llevó a todos los pueblos de la tierra de Israel, o los que estaban ahí en Canaán, a desfallecer, a temblar de miedo, porque Dios estaba respaldando a este pueblo que iba. Miremos esto. Entonces aquí vamos aprendiendo lecciones. En el capítulo 3, la decisión de cruzar el Jordán, levantarnos y cruzar al otro lado. Pero aquí recordar las cosas que Dios hace, que Dios ha hecho en nuestras vidas. Miremos que esto es bien importante. Ahora el capítulo 5 también nos da
otro mensaje bien poderoso. Aquí se narra la preparación espiritual de Israel antes de entrar a conquistar la tierra de Canaán en Gilgal. O sea, están en Gilgal, están en este lugar y se nos narra otra parte de cómo deben prepararse. Y pues se nos habla de la circuncisión de la nueva generación para renovar el pacto. Se habla de la celebración de la Pascua, del cese del maná al comenzar a comer frutos de la tierra y, y un encuentro que Josué tiene con el príncipe del ejército de Jehová, con lo que creemos que es el Mesías, el Señor Jesús, antes de su encarnación, confirmando así la presencia divina para con Josué y para con el pueblo. Entonces se nos dice al principio de este capítulo 5, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Mira esto, el temor de los enemigos. Aquí en este capítulo se nos habla de que estos reyes amorreos y cananeos se paralizaron, se llenaron de miedo al saber que Dios secó el Jordán. Y esto realmente es lo que teme el enemigo. Cuando ante la presencia de Dios, el enemigo tiembla. Ante la presencia y el poder de Dios, el enemigo sucumbe. El enemigo no tiene, o sea, lo que tiene es que huir, porque sabe que a Dios no lo puede vencer. Del versículo 2 al versículo 9 se nos habla del mandato que Dios le da a Josué de circuncidar a los varones nacidos en el desierto. Esto se nos dice aquí que Dios quitó el oprobio de Egipto. Mire, aquí entra una lección bastante grande. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión es la señal del pacto. La circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham. Y aquí entonces vamos a ver que el pueblo tenía que estar en pacto con Dios para poder entrar a disfrutar y a conquistar de la tierra prometida. ¿Qué más representa la circuncisión? Mira, la circuncisión representa el dejar la carne, el dejar la vida carnal, extirpar la vida carnal de nuestras vidas y entrar en el pacto con Dios, disfrutar de ese pacto con Dios. Eso tiene que ver también y es el mensaje de la circuncisión. O sea, en definitiva, nosotros no podemos conquistar territorio con el Señor, no podemos disfrutar de la bendición de Dios si nuestra vida no está renovada, si no estamos disfrutando de una renovación total, de un nuevo nacimiento. De eso nos habla la circuncisión. Recuerde que más adelante el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos habla de que la verdadera circuncisión es la del corazón. O sea, tenemos que extirpar de nuestro corazón y de nuestra vida todo aquello que nos lleva a la carnalidad, que nos lleva al pecado. Y aquí nos lo está diciendo del versículo 2 al versículo 9. Dios le da esa orden de que circunciden al pueblo de Israel, a los hombres, y de que entren en el pacto con Dios. Y dice que quitó el oprobio de Egipto. ¿Qué es el oprobio de Egipto? Mire, el oprobio de Egipto tiene que ver con la mentalidad. Con la mentalidad. Limpiar la mente. Limpiar la mente de todo pensamiento carnal, de todo pensamiento tóxico, de todo pensamiento de pecado, de todo pensamiento que no glorifica al Señor. Eso es el oprobio de Egipto. Ahora, no podemos entrar a la tierra prometida o disfrutar de nuestra tierra prometida si no estamos disfrutando de un nuevo nacimiento. Entonces aquí el Señor nos está dando
Otro aspecto bien importante. Ahora, del versículo 10 al versículo 12 nos dice que ellos celebraron la Pascua. Recordemos que 40 años antes ellos salieron de Egipto celebrando la Pascua. Recordemos esto, ellos salieron de Egipto celebrando la Pascua. Y aquí dice que el día 14 del primer mes, Dios les da la orden y les dicen, celebren la Pascua. Celebraron la Pascua. Recordaron una vez más la salida de Egipto. Recordaron una vez más cómo Dios los había sacado a la libertad. Y esto es algo que el Señor les dejó como mandamiento perpetuo. Cada día 14 del mes de Aviv van a matar el cordero y van a recordar que Dios los sacó de Egipto. Y esta Pascua siempre recordemos que es una simbología de la redención futura que el Señor le iba a dar a su pueblo. Siempre recordémoslo, que hoy como creyentes, como cristianos, ese cordero representa a Jesús, que murió, que derramó su sangre para darnos vida, para traernos libertad del pecado. Entonces, miremos que aquí el pueblo de Israel celebró la Pascua. Y aquí sucede algo bien especial. Empezaron a recibir de los frutos de la tierra. ¿Y qué sucedió? Cesó el maná. Dice ahí en el versículo 12, y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. O sea, Dios hasta ese momento les dio maná. Hasta ese momento Dios los sostuvo. Ahora, ¿cómo los va a sostener el Señor? Con los frutos de la tierra. Ya empiezan a disfrutar de esos primeros frutos, de esos granos, de esas cosechas, de esa nueva tierra que el Señor les dio. Ahora, lo último que nos dice el versículo 13 al versículo 15, nos dice aquí que Josué está orando, está en un tiempo de oración, de meditación con el Señor, y se encuentra a un varón, se encuentra a un hombre, dice que estando Josué, versículo 13, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mire que aquí entonces Josué tiene un encuentro con un ser celestial y dice que era un varón que venía hacia él con la espada desenvainada. O sea, era un guerrero. Y entonces Josué le pregunta, bueno, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, no, pero más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, ¿quién se le presentó a Josué? Es una buena pregunta. Se le presentó el mismo príncipe del ejército de Jehová. Posiblemente, o no, posiblemente no. Es una visión de Cristo, del Señor Jesucristo, antes de la encarnación. Y miremos que los grandes hombres de la palabra de Dios, de la Biblia, los patriarcas, tuvieron ese tipo de encuentros. En el libro del Génesis lo encontramos también con Moisés, cuando se le aparece en la zarza ardiente. Miremos que los grandes hombres de la Biblia han tenido este tipo de encuentros y se aparece este ser celestial. Es lo que ha aparecido como el ángel de Jehová, con una espada desenvainada. Y Josué le adora. ¿Y cómo sabemos que es el Señor? Porque cuando se aparecen los ángeles, cuando se aparece un ángel normal, pues este ángel no deja o no permite que la persona le adore. Simplemente lo reprende y le dice, no me adore a mí, adore a Dios. Pero en este caso, este ángel que se le aparece a Josué no le dice que no.
Entonces eso nos deja ver que sí era el Señor que se le apareció. ¿Y qué significa esta aparición? Mire, que hay un príncipe, que está el Señor peleando la batalla delante. O sea, Josué aquí entiende el respaldo de Dios, que es Dios mismo, el que envía a su ángel, el que envía a su príncipe, el que envía al Mesías a pelear la batalla, a ir delante con la espada desenvainada. Mire que esto es una lección que también nosotros tenemos que aprender. Aquí las batallas no habían empezado, pero aquí nos encontramos que Josué, recibe esa visión y ese mensaje. Yo voy delante de ti peleando la batalla. Y aquí Dios nos está dando también este mensaje a nosotros. Él va adelante con la espada desenvainada, peleando la batalla por usted y por mí. Él va adelante, haciendo que los enemigos sean derrotados. ¿Quién es el que derrota al enemigo? El varón con la espada desenvainada. Va delante de usted. Así que no tengamos miedo. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que tomemos decisiones, pero también quiere que renovemos nuestro corazón. Es lo que nos ha dicho en estos 3 capítulos que hemos estudiado el día de hoy. Y así vamos a ver el respaldo de Dios. Aquí todos estos capítulos nos dejan ver la importancia de la obediencia y la santidad antes de emprender una lucha espiritual. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor. Gracias por darnos este hermoso privilegio de conocerte, de estar delante de ti, de estar en tu presencia, Padre Dios, de poder disfrutar de tu gran amor, de tu gran bondad, de tu gran fidelidad, Señor. Padre Santo, hoy nos presentamos ante tu altar, dándote muchas gracias. Gracias por lo que haces, Señor. Ayúdanos a cruzar el Jordán, a tomar decisiones firmes, Señor, a tomar las decisiones cada día de levantarnos y de ya no estar más en la comodidad de nuestras vidas, Señor. Tú mismo nos has llamado a que ya no estemos más allí, sino a que crucemos, a que demos un paso adelante y a que crucemos para conquistar esta tierra prometida que tú mismo nos prometiste y nos diste, Señor, a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, a que nuestro corazón y a que nuestra vida sean renovados, sean transformados, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día. Te pido que vayas respaldándonos, que vayas, Señor, delante de nosotros, como el varón con la espada desenvainada, derrotando enemigos, Señor, derrotando a todo aquel que se levante para querer dañarnos, para querer acabar con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu respaldo, por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.